Listo. Bien. Muy buenas noches, profesora y compañeros. Como parte de la actividad de la unidad 3 de nuestra asignatura Normatividad y Educación Comparada del Sistema Educativo Regional, vamos a trabajar en el día de hoy una entrevista con la profesora Elizabeth Hernández, docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí y también directora regional, coordinadora de lo que es Escuela Nueva, Escuela Activa en Panamá. Bien, nuestro tema es acerca de la problemática de la educación comparada en la actualidad y nuestro grupo ha decidido enfocarlo de forma concreta en una situación que se dio real en la que podemos aplicar la educación comparada. Bien, para hacer una introducción, la educación comparada como disciplina que busca analizar y comprender las prácticas educativas en diferentes contextos culturales y nacionales se ha vuelto de vital importancia en la sociedad global contemporánea. La interconexión entre naciones ha generado una creciente necesidad de comprender y mejorar los sistemas educativos en todo el mundo. Enfrenta desafíos metodológicos significativos en su intento de abordar la diversidad de enfoques, sistemas y realidades educativas. La comparación entre sistemas educativos permite identificar buenas prácticas, desafíos comunes y oportunidades de mejora. En este contexto, entre los retos que enfrenta la educación comparada, hemos querido incorporar el tema de la aplicación de la metodología Escuela Nueva, Escuela Activa, que nació en Colombia como tal, y su implementación posterior en nuestro país. Bien, y vamos a tocar el reto de diversidad cultural y contextual aplicado al tema de ENEA o Escuela Nueva, Escuela Activa, como se le conoce en Colombia. Bien, entonces, a continuación, las participantes son la profesora Elizabeth Hernández, María Angélica Tacuri Marín, María Maite Rúa Vargas y su servidora Marel Herrera. Entonces, iniciamos con María Angélica. Buenas noches, profesora Elizabeth Hernández. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es María Angélica Tacuri Marín. Soy licenciada en Ciencias Sociales y estoy estudiando una maestría en Ciencias de la Educación. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos a esta entrevista y a esta información que de hecho nos va a servir mucho para nuestro proceso educativo. Profe, pues nosotros una de las preguntas que queremos hacerle es ¿cómo fue su experiencia durante la formación en la Escuela Nueva, Escuela Activa en Colombia, en nuestro país? Bien, primero que nada, buenas noches a las tres. Gracias por esta entrevista. ¿Y qué le puedo decir? Mi experiencia en Colombia, Caldas, fue bastante fabulosa porque pude hacer la comparación, pude hacer una evaluación de ese enfoque metodológico, ese modelo pedagógico llamado Escuela Nueva, que se utiliza para facilitarle el trabajo al maestro multigrado, ¿sí? Pude percatarme de que nosotros estamos bastante bien, bastante avanzados. Primero porque nosotros en el 1997 trajimos el modelo de Colombia, fuimos a vivir la experiencia, lo trajimos y primero fue experimental en 10 centros educativos en 9 regiones y luego viendo que ese modelo nos ayudó a mejorar la calidad de la educación en las escuelas multigrado, nos ayudó a bajar 2 grandes flagelos que son los que afectan las escuelas, que es el fracaso y la deserción escolar. Entonces Panamá lo asume, lo toma y lo generaliza. Así que desde 1997, le estoy hablando de hace 26 años, Panamá lleva el modelo de escuela activa. Los maestros multigrados se salgan de la escuela. Bueno, muchísimas gracias, profe.
Muy importante. Nosotros también acá en Colombia implementamos escuela nueva, de hecho más que todo para la deserción escolar, ¿sí? Profe, ¿por qué el gobierno de Panamá decidió incorporar escuela nueva? Pues aparte de lo que nos acaba de decir, que fue gran parte por el fracaso y la deserción escolar. O sea, qué otra importancia sería utilizar en Panamá? ¿Qué los llevó el gobierno de Panamá a utilizar esta metodología? ¿Por qué? Porque en 1990, en una reunión de los ministros, se hizo una reunión mundial para mejorar y hablar sobre los problemas de la educación. Entonces, allí en Yomtien se celebró ese congreso, esa actividad, y todos los países decidieron transformar la educación. Ajá. Cuando hablo de transformación, hablamos de transformar el currículum, de transformar los planes de estudio. Panamá entra en esa transformación y en ese año, en el 90, imagínense que nace la básica general, donde están 3 niveles, preescolar, primaria y premedia, que es lo que nosotros en este momento tenemos en Panamá. Pero Panamá no inicia en el 90, Panamá inicia en el 95. Entonces, en el segundo nivel, que es el nivel de primaria, que tiene 2 modalidades, la modalidad unigrado y la modalidad multigrado, Panamá se dedica en esa transformación al unigrado y se olvida un poco de la multigrado. Y empiezan los problemas serios en las escuelas multigrado, tanto en la planificación del docente, en la metodología para enseñar a los estudiantes, porque las escuelas multigrado están ubicadas en áreas urbanas también, semirurales, áreas de difícil acceso, y en área indígena hablamos área comarcal. Entonces, ¿qué pasaba? Los chicos se retiraban. En vista de eso, Panamá envía a docentes de diferentes regiones a Armenia, porque quiero que sepan que el modelo se trajo de Armenia. El modelo se trajo de Armenia, y el modelo en Armenia se trabajó con Vicky Colbert y Oscar Pijón. Cuando los maestros panameños fueron a ver eso, como les dije en la primera pregunta que me hicieron, ellos vivieron la experiencia, fueron los maestros. Yo entré cuando ya la experiencia estaba en Panamá, pero me gustó tanto, creí tanto en ella, que la asumí. Entonces, bueno, traen el modelo, lo aplican, y su pregunta, la respuesta atinada es: bajó la deserción, bajaron los fracasos. ¿Qué pasaba con Panamá? En la comarca específicamente, los niños se iban, abandonaban la escuela, se iban a la cosecha del café a Costa Rica, o se trasladaban de su área, y entonces quedaban, por ejemplo, si estaban en segundo grado, el próximo año volvían a segundo grado. Al ver que este modelo le proporcionaba, miren, una promoción flexible a través de la guía de autoaprendizaje. Entonces eso Panamá lo acogió y sintió que le ayudó. Hasta el día de hoy así es como le estamos llevando. Profe, pues me parece muy importante, ya que nosotros, o sea, Colombia y Panamá no estamos como muy descontextualizados, porque estamos trabajando a un mismo nivel, como se puede decir, académico, porque acá, como le comentaba, acá también se trabaja escuela nueva, escuela activa, por la misma razón, o sea, para poder que nuestros estudiantes tengan una educación, primero que todo, pues de calidad, ¿no? De calidad, y que sea de acuerdo a las necesidades y en el contexto donde nos encontramos. Por ejemplo, yo trabajo en una zona rural dispersa de difícil acceso, pues allá no hay señal, se cuenta con los servicios básicos, pero la señal es
complicada. Entonces sí, no estamos como tan descontextualizados por... profe, pues muchísimas gracias por responder. Sí. La otra compañera para que ella le realice la... Continuamos con la compañera Maite. Ajá. Buenas noches, profe. Profe, me gustaría preguntarle, al implementar el ENEA en Panamá, ¿qué cambio o ajustes debió realizar el equipo con respecto al modelo colombiano? Sí, buena la pregunta, Maite, y buenas noches. Acuérdense, algo muy importante. Nosotros podemos copiar un modelo, lo copiamos. Copiamos un modelo que involucra componentes, que involucra estrategias, ¿ven? Ese modelo, ay Dios mío, se me va a apagar la computadora. Disculpen, cosas de la tecnología. Bien, le decía que ese modelo involucra componentes, estrategias, ¿verdad? Dentro de esas estrategias hay una estrategia que ayuda al docente, que está dentro del componente curricular. Su pregunta es, ¿cómo lo implementamos? Bueno, nosotros trajimos primero el componente curricular, el gobierno estudiantil, la biblioteca de aula, las guías de autoaprendizaje. Primero se trajo eso y se implementó, pero adecuándolo a Panamá. Ajá. ¿Cómo? Que el docente panameño, luego de ir a Colombia, observar y ser capacitado por los colombianos, trabajaran las guías, llamadas, acá le llamamos cartillas, le estoy hablando en aquel tiempo todavía, ¿verdad? Entonces esas cartillas que estaban conformadas por guías se contextualizaron con la realidad panameña. El gobierno estudiantil se contextualizó con la realidad panameña. Y los textos, la biblioteca de aula se contextualizaron también. Entonces, de esa manera se implementa. Luego el componente comunitario se adecua, el componente administrativo se adecua a Panamá y ahora el componente cuarto que hay, el componente de capacitación, también se adecuó a Panamá. O sea que todo está adecuado al país. ¿Sí? Y quiero decirles algo muy importante. Panamá copia el modelo de Armenia. Pero ahora, de un tiempo para acá, le puedo hablar del 2006, Panamá va a Caldas, Manizales, y allá copia el modelo del eje cafetalero, el mismo modelo pedagógico, enfoque escuela nueva, escuela activa. Pero ¿qué tiene el modelo del eje cafetalero? Que ellos pasan de la primaria a la premedia multigrado, de la premedia multigrado a la media multigrado y de la media multigrado a la universidad, al campo. ¿Para qué? Para que los chicos, imagínense, se queden, aprendan a emprender su propia empresa, se queden en el área y ellos hacen su empresa con apoyo del eje cafetalero y con padrinos. Entonces, eso Panamá lo vio. Y mira dónde avanzamos, que nosotros trajimos la premedia multigrado y la media multigrado. No hemos quedado hasta ahí, ¿sí? En nuestro país, nosotros llevamos premedia y media. ¿Para qué? Para favorecer a los chicos de que no se quedaran hasta el 6º grado, sino que avanzaran a la premedia. Y no solamente quedarse con la premedia, también avanzaran a la media multigrado. O sea que, si usted se fija, nosotros hemos avanzado bastante. Y si me hablan de comparación, casi que estamos a un nivel de Colombia en cuanto a las escuelas multigrado. Otra cosa que implementamos, adecuándolo a mi país, es la planificación. Panamá no planifica igual que Colombia.
Panamá conceptualizó la planificación del docente multilingüe con guía de autoaprendizaje de acuerdo a la realidad panameña. Muchas gracias. También tengo otra inquietud respecto a Escuela Nueva, Escuela Activa. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted observó entre las políticas públicas de Colombia y Panamá referente a la educación rural, urbana, marginal, indígena? Bueno, la diferencia que puedo observar es que allá, si hablamos de la política educativa, siento que Colombia ha seccionado. Otra cosa, Colombia ha hecho un propio currículum adecuado al área rural. Vamos a hablar, acá se habla de escuelas multigrado. Entonces, acá no, nosotros, los multigrados trabajan con el mismo currículum que trabaja la modalidad unigrado, con el mismo programa que se trabaja en todo lo que es el nivel de básica general, mientras que Colombia no. Otra cosa importante, el eje cafetalero apoya a las escuelas de esa área donde ellos están involucrados. Acá nosotros no tenemos ese apoyo, no tenemos esos padrinos. Acá todos estamos dependiendo de lo que es Meduca, de la parte central del Ministerio de Educación. Listo, muchas gracias, profesora. Como último punto, ya para cerrar esta entrevista, desde su percepción, desde su experiencia como agente multiplicador, que fue a Colombia y tuvo esa experiencia tan enriquecedora y que trajo todo con su equipo de ese modelo a Panamá, ¿qué lecciones usted cree que puede dejar para efectos de la educación comparada como disciplina toda esta experiencia? O sea, si a usted, por ejemplo, la llamaran de la UNESCO y le dijera, hágame un informe, un estudio de su experiencia de lo que usted vio en Colombia y vio en Panamá, ¿qué observaciones usted le daría a la UNESCO? De decir, bueno, miren, aquí lo que hay que mejorar es esto, o hay que fortalecer esto, viéndolo como disciplina de educación comparada, desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, ¿qué yo pediría? ¿Qué solicitaría? ¿Qué recomendaría? Que se le preste más atención a las escuelas multigrado. Porque le voy a decir algo importante para las tres. En Panamá, el 75% de las escuelas del país son multigrado. ¿Qué me dice eso? Que le tengo que prestar atención a las escuelas multigrado. Nosotros trabajamos por zonas y una zona escolar tiene 21 escuelas, una escuela unigrado y 20 multigrado. ¿Qué les parece? ¿Qué otra cosa, qué otra sugerencia solicitaría? Que le vuelvan a retomar el material adecuado y contextualizado como lo hace Colombia. Escúcheme, Caldas, le hablo Manizales, no le hablo Armenia, porque en Armenia se trabaja con la escuela, se me fue el nombre, ellos trabajan con una empresa ahí manejada por Vigicolver, ¿verdad? Que es donde ellos hacen las guías, pero en Caldas, el comité que le dije de cafetero, ellos todos los años le hacen una guía nueva a los docentes, se la contextualizan. Y le voy a decir algo, Colombia tiene una buena educación. Hablemos del área rural, hablemos de la educación comparada. Colombia tiene una buena educación. Colombia probablemente, si usted me pregunta si remunera bien al docente, no lo remunera bien. Pero los docentes de Colombia son abnegados. Se lo hablo por la experiencia de los años que he ido a pasantía. Colombia no se preocupa por la infraestructura. Escuche, las escuelas de Colombia no son bonitas, ni tampoco tienen una infraestructura wow. Sin embargo, Panamá sí se preocupa por pagarle bien al docente. Un docente en Panamá gana $1,700 inicial. Miren, hablando de educación comparada. Sí. Un docente en Panamá está tan bien remunerado que se prepara. Nosotros tenemos doctores en las aulas, magíster. Tenemos ya han pasado de licenciatura a doctorados. Panamá tiene educadores bien preparados. La educación en Panamá
está bastante avanzada. La educación rural le falta, es lo que le dije, la herramienta para el docente, adecuarla a lo que es. Mire, una cosa es el área urbano marginal, el área difícil acceso, el área comarcal. Entonces, adecuar el currículo, adecuar la guía a esas áreas, que es lo que tenemos que copiar un poco de Colombia. Y para terminar, otra cosa importante que yo también sugeriría es que, miren, nosotros sí, las escuelas de Panamá, infraestructura, ustedes de repente podrán escuchar por ahí que una escuela, pero en la mayoría de las escuelas de Panamá, si usted, por ejemplo, va a la región de Chiriquí, las escuelas están nítidas. El docente se preocupa por mejorar la escuela, por tenerle una buena infraestructura a los niños. Pero ¿qué nos falta? El mobiliario adecuado. ¿Cuál es el mobiliario adecuado? Las sillas modulares, las mesas modulares, las sillas adecuadas, porque la metodología ENEA enseña al niño al aprendizaje colaborativo, al trabajo en equipo, al trabajar con guías de autoaprendizaje. Él necesita ese tipo de recursos. Es lo que yo siento que diría, porque en cuanto a la enseñanza, nosotros estamos bastante bien. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a las compañeras. Hemos aprendido mucho en este cortito espacio y le agradecemos infinitamente su participación y hemos como tenido un panorama mucho más amplio y de verdad hemos visto la educación comparada aplicada, ¿no? Cómo es la experiencia de un país que genera con sus expertos un modelo pedagógico que resulta ser exitoso por los 80 y vemos cómo eso se multiplica en nuestro país por el 95, 97 que se llegó a implementar y que ha sido completamente positivo y que es un ejemplo para la región de cómo un modelo puede contextualizado dar buenos resultados en otros países. Y ahí hay material para la de educación comparada como disciplina, ¿no? Y sabemos ya que, bueno, lo que hay que fortalecer es tomar de ese modelo los recursos y que también las políticas educativas apoyen esas cosas que hay que implementar, porque hay como un impulso inicial, hay recursos iniciales para la capacitación, para atraer, pero después cuando se implementa comienzan los recortes, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que reforzar. Muchas gracias. Algo importante antes que cierre, Panamá trae muchos programas, quiero que sepa. Panamá trae esa parte de capacitación. Nosotros tenemos cantidad de programas que se insertan en la escuela, buscando la forma de cómo mejorar la calidad de los aprendizajes. El maestro de Panamá recibe mucha ayuda en cuanto a esa parte de herramientas tecnológicas y herramientas cognitivas. Muchísimas. Muchísimas gracias, profesora. Ajá, sí, adelante. Sí, dígame, Mónica. No, pues que admirada, pues en cuanto a lo que usted dice, que Panamá, pues, o sea, como se dice, ¿no? Cuida mucho a sus docentes para que ellos, pues, den al 100% en brindar sus conocimientos. En comparación a Colombia, o sea, no tenemos un apoyo como con el que usted nos dice que cuenta Panamá. Nosotros, usted lo dijo en una parte, los profesores trabajamos, como se dice, con las uñas, con lo que tenemos acá, porque lastimosamente el gobierno no aporta a lo que es en sí a la educación. O sea, nosotros trabajamos, pues, usted lo dijo, el sueldo de un maestro en Colombia es muy bajo, pero aún así nosotros, como cuando adquirimos la carrera de ser docentes, pues lo hacemos porque amamos esta labor, nos gusta trabajar con nuestros niños y pues por eso es que nos estamos superando día a día para brindar una mejor educación, una calidad. Es que yo lo pude percibir en muchas hojas anchas cuando fui. Eso eran abismos, y los maestros cómo iban en su moto. Acá los maestros tienen camionetas, ellos iban en su moto y subían.
Sí, yo lo viví, yo lo he vivido. Mire, yo llevo 9 años haciendo pasantías a Colombia. 9 años. Viendo cómo vamos y con mucho orgullo viendo, mejoramos y viendo cosas allá y ellos hacemos comparaciones y de verdad que yo admiro mucho al maestro de Colombia. Me refiero al área rural, No he Sí, tenido claro. experiencia en área urbana, no la he tenido. Sí, Algunas palabras, Maite, para terminar. Muchísimas gracias. Bueno, profe, le quiero agradecer por su intervención, la verdad que fue muy enriquecedora para nosotros, nos dio una profundidad más de lo solamente teníamos como qué se trabaja en Colombia, tenía la percepción de Colombia, ahora usted me da la percepción que hay en Panamá, cómo se está trabajando y las diferencias y cómo ese país ha sabido aprovechar el NEA allá, cómo lo han estructurado, cómo lo han trabajado y para aprovechar la educación. Muy interesante cómo han avanzado y cómo si Colombia fue el que lo implementó, cómo se ha ido quedando por debajo de Panamá. Gracias. Ok, Un bueno, placer apoyarlas y a gracias, la orden profesora. siempre. Muy bien, muchas gracias y con esto concluimos esta entrevista.